Bueno, buen día para todos. Nosotros somos Yuritza Gómez y Laura Fuentes. A continuación, hablaremos un poco acerca de la educación para la democracia, para lo cual tuvimos en cuenta un cuestionario de preguntas, la lectura Sin fines de lucro de Marta Nussbaum y la película Un lugar en el mundo. Asimismo, en esta presentación mostraremos los análisis frente a los modelos de desarrollo planteados por Marta Nussbaum, en contraste con lo ejemplificado en la película Un lugar en el mundo, producida por Adolfo Einstein. Esta presentación estará estructurada desde los siguientes aspectos. Desde el desarrollo económico, hablaremos acerca de la inversión extranjera, el analfabetismo y el bajo acceso a la educación básica, la baja calidad de vida y el no aseguramiento de los derechos fundamentales, el engaño y manipulación y control de la población vulnerable. Asimismo, desde el desarrollo humano hablaremos acerca de la importancia de la inclusión en las artes humanas y las humanidades como un tipo de educación pensada para la libertad y el desarrollo humano. También hablaremos sobre el pensamiento crítico y las siete actitudes que deben tener los ciudadanos para adquirir un tipo de democracia humana. Bueno, en primer lugar, se plantea el desarrollo económico. Eh, Allí la autora nos dice que este se ve como una amenaza, así sea en pequeñas élites. Entonces, si estas reflexionan en torno a relatos sobre la historia social y datos económicos, de donde podrían surgir mayores discursos en torno a cuestiones de género, raza, en cuanto también a las inversiones extranjeras para los sectores de la población rural o para la supervivencia de la democracia, donde son perceptibles también las desigualdades de oportunidades básicas. Bueno, en primer lugar, encontramos la inversión extranjera. Allí nos habla que fomenta la rentabilidad a corto plazo mediante el cultivo de capacidades utilitarias y prácticas aptas para generar la renta. La relacionamos un poco según la autora. Ella nos habla del carácter, el perfil o el modo de ser de aquellos profesionales y estudiantes que necesita una nación que considera que su desarrollo debe basarse en el crecimiento económico y la inversión extranjera. Entonces, deben estimularse a concebirse como integrantes de un enorme colectivo que se encuentra en situaciones de progreso, teniendo pues presente todas las capacidades y oportunidades que le atañen como parte de este todo. Y este apartado se vio reflejado en la película cuando en la población de Argentina querían invertir los españoles para realizar una represa hidráulica. Es así como llega, digamos, Hanks, el geólogo, también con ayuda de otros personajes, ayudan a comprar terrenos a muy bajo costo para después que sean comprados por el Estado a muy alto costo y dándole la idea falsa a los campesinos de que podrían irse a la ciudad con lo que ganaran por sus terrenos. Entonces acá se ve claramente esa capacidad utilitarista que utilizan los inversores extranjeros para generar renta. Bueno, encontramos en el analfabetismo y bajo acceso a la educación básica. Allí la autora nos plantea que el niño llega indefenso a un mundo que no construyó ni controla y así continúa mientras no tenga acceso a la educación. Allí también, desde esta perspectiva, es fácil concebir que un país puede crecer sin dificultades, aunque los sectores más pobres de la población rural sigan siendo analfabetos. Y este apartado se vio reflejado en la película, digamos, en el caso particular de Luciana, quien era una niña de aproximadamente 11 años que aún no sabía leer. Y no sabía leer no porque no quisiera, sino porque la sociedad en la que la rodeaba, incluido su padre, no quería porque pues su rol como mujer era atender los oficios de la casa y los niños. Entonces, eh, acá se empieza a ver como ese bajo acceso a la educación básica. También la escuela rural, pues que siempre se ha visto afectada y en este caso en la película no fue la excepción. Entonces, digamos que ese analfabetismo, sobre todo, digamos, en el caso de Luciana, ocasionó que viviera casi esclavizada porque pues tomaba como cierto las afirmaciones o los mandos que daban las personas de más autoridad, como sus padres o sus jefes.
Bueno, encontramos también la baja calidad de vida y no aseguramiento de derechos fundamentales. Se ve muy marcado también porque todos los derechos individuales y sociales van dirigidos a la satisfacción de una vida digna. Acá esta parte se vio muy reflejada en la película, sobre todo porque, digamos, en cuestiones de salud, educación, pues los servicios eran muy precarios y el hecho de que no se garantizaran esos derechos fundamentales simplemente ocasionaban una baja calidad de vida porque no era importante, digamos, para los altos mandos cumplir o cubrir eh, las necesidades de las personas que se encontraban allí. Y por último encontramos el engaño, manipulación y control de población vulnerable. Bueno, aquí como ya lo hemos mencionado anteriormente, el analfabetismo convierte a las personas en población vulnerable y de fácil manipulación. Y pues como ya mencionamos, esto fue el caso, digamos, particular de Luciana, pero también de muchos campesinos que se encontraban allí, los cuales también eran una población vulnerable debido a su analfabetismo, debido a sus necesidades de alimento, lo que ocasionaba que personas con mayor poder les manipularan sus pensamientos para lograr sus fines. Bueno, en cuanto al desarrollo humano, la autora crea un modelo de educación para este mismo, que se presenta como un elemento indispensable para la democracia y para el cultivo de un civismo de orientación mundial. Entonces, bueno, ella aquí en la lectura nos menciona un poco acerca de las artes y las humanidades y nos dice que estas contribuyen al desarrollo de los niños más pequeños, de forma que, pues bueno, no solamente a ellos, sino también a personas un poco más grandes. También afirma que el juego funciona como fenómeno educativo, pues le enseña a estos mismos niños cómo pueden relacionarse con las otras personas sin mantener el control absoluto. Allí la autora pues inicia con una reflexión sobre el desarrollo, preguntándose qué significa entonces el proceso, el progreso de una nación, a lo cual responde mostrando que la atención presente en este tema en cuanto a la elaboración de políticas para el desarrollo es desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, bueno, allí es visto y nos damos cuenta que solo se ve como un indicador económico que califica la calidad de vida de un país en la medida que incrementa su Producto Interno por capital. El desarrollo humano pues se examina desde otros aspectos de la calidad de vida que no están pues vinculados precisamente a ese crecimiento económico, que vendrían siendo pues la salud, la educación, la libertad política, la igualdad social y la estabilidad democrática. Un poco también habla sobre la calidad de las relaciones de género, de raza, y pues que esto no es puntualmente algo que sea económico. Y la importancia de la inclusión de las artes y las humanidades se vio reflejada, digamos, en la película como, digamos, de verdad un pensamiento, una educación pensada para la libertad, porque ya vemos el caso de Ernesto, un muchacho, un joven, que está un poco más cercano hacia esas artes, hacia esas humanidades, y le permiten imaginar eh, y prever situaciones tanto políticas como cotidianas de los seres humanos. Entonces vemos cómo ese acercamiento hacia las humanidades, hacia las artes, le permiten desarrollar capacidades que le ayudan y que son fundamentales para la democracia, ya que le ayudan a, como lo menciona la lectura, a tener unos ojos interiores. Entonces, está la importancia de las artes en la literatura, en la educación, pues es realmente importante, ya que pues otorga capacidades como el pensamiento crítico. Allí en el pensamiento crítico tenemos que ser capaces de inculcar a los jóvenes este pensamiento crítico de Sócrates y enseñarles cómo articular un discurso racional, cómo debatir y defender sus ideas. Para ello, eh, claro, es esencial que tengan un profundo conocimiento de nuestra historia, que entiendan los entresijos de la economía mundial
y tenemos pues que cultivar la imaginación de estos mismos jóvenes para que sean capaces de ver el mundo desde el punto de vista de alguien distinto a ellos mismos. Y pues como ya mencionamos, este fue el caso más que todo de Ernesto, este joven que empezó, digamos, a desarrollar esas capacidades de análisis, de defender sus ideas y de articular pues todo las situaciones que se le van presentando y cómo las va transformando. No es un simple espectador, sino un actor realmente activo. Las 7 aptitudes que los ciudadanos deben adquirir para un tipo de democracia humana. Entonces, la autora nos propone reflexionar sobre las cuestiones políticas, analizarlas, examinarlas, argumentarlas y debatirlas. Reconocer a los otros ciudadanos como personas con los mismos derechos. Interesarse por la vida de los demás, imaginar una variedad de cuestiones complejas que afectan la trama de la vida humana, emitir un juicio crítico sobre los dirigentes políticos, pensar en el bien común de la nación como un todo y por último, entender que la nación hace parte de un orden mundial, por lo cual, pues, le corresponde también parte de la solución. Y bueno, y esta se vio reflejada en la película. Eh, digamos que estas aptitudes son las que también desencadenan tener un pensamiento crítico. Y pues fue todo lo que a lo largo de la película, tanto el maestro Mario como el joven Ernesto, pues nos mostraron que tuvieron, digamos, como estas características que les permitieron primero que todo pues ser unos líderes en su comunidad y segundo también pues colaborar, digamos, a las problemáticas que se presentan, no solamente pensando individualmente, sino también aportando a su comunidad. Bueno, en cuanto a las conclusiones, desde los derechos fundamentales, la democracia humana y el pensamiento crítico, pues rescatamos tanto de la película como de la lectura, eh, digamos que para que haya una educación para la democracia es fundamental, digamos, también primero reconocer que cada una de las personas pues posee unos derechos fundamentales y que no solamente se deben cumplir los nuestros, sino también los de los demás. Si esto se da de esta manera, si todos cumplimos los derechos fundamentales de todos, se da como un engranaje perfecto para que la sociedad progrese poco a poco y no venga como interrupciones por el hecho de no respetar los derechos fundamentales de las personas, que a su vez, pues esto ocasiona que se genere pues la paz en la sociedad y la formación en humanidades y en artes es de gran ayuda porque además de fomentar el pensamiento crítico, pues también genera que nosotros y todas las personas generemos, imaginemos frente a situaciones y cómo podemos actuar de manera democrática y humana. Sí, también es la constante pues invitación que nos hacen las humanidades a deconstruir tradiciones, paradigmas, imaginarios y por supuesto pues prejuicios que hacen permanecer en actitudes etnocentristas donde el otro no cabe. Entonces pues es empezar a visualizar nuevas formas de ver el mundo que permitan pues reconocernos, valorar, respetar y tolerar activamente las diferentes identidades sociales que coexisten en el mundo, como una expresión también de vida de un multiculturalismo real, acorde a las exigencias pues de la historia. Y pues allí también donde se vaya pues más allá del discurso de la democracia, a forjar y fortalecer pues actitudes, prácticas que hagan posible pues convivir desde el pluralismo y la biodiversidad que se presenta en el planeta sin miedo alguno a que seas como perseguido o señalado por ser diferente. Por último, queremos compartir con ustedes esta frase de Marta Nussbaum, la cual consideramos que es de vital importancia para ese tema.
la cual dice, la educación humanística es el principal ingrediente para la salud democrática. Muchas gracias.